El degollado de la Noria. Leyenda de Guanajuato. Hablar del degollado de la Noria es tan similar como hablar del demonio. Los habitantes de este poblado de Guanajuato le tienen tanto miedo que muy pocos se atreven a contar la historia. Este no es el caso de Doña María, quien tuvo un papel muy especial en lo sucedido. Se cree que el degollado es su pariente que viene del más allá con objetivo de advertirles a todos el peligro que se corre en esas regiones. María tenía 10 años cuando su madre la envió a vivir con su tía a la Noria, pues ella ya no podía mantenerla y su parienta estaba incapacitada para valerse por sí sola. Hacía tiempo que estaba muy enferma. La tía de María había concebido un solo hijo, pero tenerlo era exactamente lo mismo que no tenerlo, pues era parrandero y agresivo. La niña sabía que su tía estaba muy enferma y le daba mucha rabia saber que su primo no era capaz ni siquiera de ayudarla. Por ello aceptó gustosa la invitación. Ella nunca supo el verdadero motivo de enviarla ahí. María estaba consciente de que pronto su tía iba a fallecer y no quería que pasara los últimos días de su vida esperanzada en un joven que al parecer nunca iba a sentar cabeza. La mujer Casas embrujadas, horror en Georgia. Este caso, reseñado en el prestigiado diario San Francisco Examiner en 1891, es uno de los más extraordinarios en los anales de lo sobrenatural. Aquella casa del poblado de Oakville, cerca del río Savannah, en el estado de Georgia, Estados Unidos, era habitada por un granjero de apellido Walsingham. No era un hombre supersticioso, y cuando empezaron los hechos inexplicables no le prestó importancia, juzgando que se trataba de bromas pesadas de sus vecinos. Pero al fin comenzó a preocuparse conforme los ruidos fueron en aumento. Cuando la familia se retiraba a sus habitaciones, por la noche se azotaban puertas, repicaban campanas, y por doquier caían sillas estrepitosamente. Cierto día el perro de la casa, un gran mastín inteligente llamado Don César, comenzó a ladrar furiosamente con el pelambre erizado, mirando un muro que tenía enfrente. Finalmente saltó hacia adelante, con un aullido de furia incontrolable, solo para caer hacia atrás como si hubiera sido lanzado por alguna mano poderosa y cruel. Cuando se le examinó, se vio que tenía el cuello roto. Por otra parte, el gato de la casa parecía disfrutar la presencia del fantasma. Paseaba por los pasillos como si acompañara a alguien invisible, y se sentaba en sillas y divanes, ronroneando, como si alguien le hiciera caricias. Al paso de los días, el espectro comenzó a hostigar a la familia durante las noches, y dormir se volvió una empresa imposible. Los ruidos se sucedían uno tras otro, gritos, quejidos, risas espeluznantes, y un aullido especialmente inquietante y peculiar que parecía brotar de debajo de la casa y que en otras ocasiones descendía del techo de la sala donde se reunía la familia. Una noche, cuando Amelia, la hija más joven, se peinaba antes de acostarse, sintió de pronto una mano sobre el hombro. Pensando que se trataba de su madre o hermana, levantó la cabeza para mirar al espejo, mas en su superficie solo vio su propia cara, aunque sí vio, además, una ancha mano de hombre que descansaba sobre su brazo. Horrorizada, Amelia comenzó a gritar, pero cuando acudió corriendo la familia, la mano inexplicable había desaparecido. Poco después, su padre vio pisadas que se formaban junto a las suyas al ir caminando por el jardín después de una leve llovizna. Las pisadas eran de un hombre descalzo e iban cayendo exactamente como si una persona caminara a su lado. Pronto la familia Walsingham comenzó a hacer planes para mudarse de casa, y su decisión se precipitó cierta noche, durante el curso de una gran cena. Primero escucharon un fuerte quejido en la habitación superior.
Pero aquel sonido ya era tan conocido de todos que ni los Walsingham ni sus invitados le prestaron atención, hasta que alguien señaló una extraña mancha que se formaba sobre el mantel blanco. Se vio que algún líquido caía a gotas sobre la mesa, desde el techo. El líquido parecía sangre fresca, y los presentes lo miraban gotear con creciente horror. El señor Walsingham y algunos de sus invitados corrieron a la habitación superior a buscar la fuente de aquella horrenda lluvia. Levantaron la alfombra y arrancaron la duela del piso, pero abajo de la madera solo encontraron polvo. Sin embargo, la sangre seguía cayendo gota tras gota sobre la mesa de la sala de abajo. Cuando el goteo finalmente se detuvo, la mancha era del tamaño de un plato. Al otro día, un análisis químico profesional confirmó que el líquido rojo era sangre humana. Muy poco después, los Walsingham huyeron de la casa, y ésta se convirtió en una atracción turística, en una macabra curiosidad. Nadie quiso mudarse a la casa, nadie se quedaba en ella tras la puesta del sol. Sin embargo, cierta noche, para ganar una apuesta, un hombre de Savannah, Orange Gunn, se arriesgó a pasar 24 horas, solo, en la gran mansión abandonada. Al día siguiente lo encontraron inconsciente, y solo lo hicieron volver en sí con grandes esfuerzos. Pero nunca se repuso del todo de su experiencia. Quedó confinado a su cama y juraba que aunque recuperara la capacidad para caminar, no había suficiente dinero en el mundo para pagarle el pasar otra noche en la casa embrujada. Al paso del tiempo, Orange Gunn fue contando lo que le había ocurrido. Dijo que al caer la noche quiso encender la chimenea de una recámara y la lámpara de otra, pero en los dos casos le fue imposible. Cuando encendía un cerillo, un vaho de aliento helado lo apagaba, como si una persona invisible soplara sobre la pequeña llama. Desde ese momento le dieron ganas de salir corriendo de la casa, pero resistió el impulso porque no quería hacer el hazmerreír de los amigos con los que había hecho la apuesta. Durante algunas horas ya no sucedió nada extraño. Gunn dormitaba en una sala, pero de pronto escuchó un grito agudo justo abajo de la casa. Una expresión de dolor o rabia seguía por el sonido de pasos apresurados que subían y bajaban por las escaleras e iban de una habitación a otra, como si alguien fuera perseguido. Escuchó aquellos ruidos inexplicables durante cerca de una hora, hasta que de repente terminaron, tan bruscamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral invadió toda la casa. Gunn comenzó a respirar con más tranquilidad, hasta que notó que una mancha blanca del muro comenzaba a agrandarse y a brillar como si tuviera luz propia. Esto siguió durante algunos minutos, hasta que la mancha parecía un disco de fuego blanco. Entonces, horrorizado, se dio cuenta de que la luz provenía de una cabeza humana sin cuerpo, una cabeza que poco a poco comenzó a desplazarse a lo largo del muro. La horrenda testa parecía ser de alguna persona anciana, pero no podía distinguir si era de un hombre o una mujer. Su cabello era gris y largo, cubierto de oscuros coágulos de sangre que brotaban lentamente de una herida profunda que tenía en la sien. Las mejillas estaban hundidas y el rostro entero expresaba sufrimientos y miseria indecibles. Los ojos estaban desorbitados y lanzaban ocasionales destellos, como si fueran de vidrio, y al irse desplazando, la cabeza no dejaba de mirar a Gunn, quien estaba petrificado y mudo del espanto. Después de un tiempo indefinido, la cabeza sangrienta desapareció, pero la casa volvió a llenarse de ruidos inexplicables que parecían hechos por varias personas. Los gritos y quejidos hacían temblar los muros. Los gemidos y aullidos que provenían de todas direcciones constituían algo horrible, y un escándalo, como de platos y sartenes golpeados unos contra otros, hacían más horrible aquel escándalo ensordecedor. Finalmente Orange Gunn intentó huir de la mansión. Con los nervios crispados, tambaleándose, avanzó por los pasillos, apoyándose en los muros, tratando de evitar a los seres que presentía en todas partes. Cuando ya casi alcanzaba la puerta principal, algo lo agarró violentamente de un tobillo y lo lanzó al piso sin miramientos.
Manos frías que el hielo le apresaron la garganta y comenzaron a estrangularlo. Y aunque Gon se debatió como fiera luchando por su vida, no pudo deshacerse de aquel atacante invisible y finalmente, sin poder respirar, perdió el conocimiento. Cuando los amigos de Orange Gon lo encontraron al día siguiente, desmayado, a la entrada de la casa embrujada, el infeliz tenía hematomas en toda la garganta, moretones que parecían hechos por largos dedos con uñas curvas. Y hasta donde sabemos, ahí terminó el horror de la casa de los Walsingham. Algún tiempo después de la horrible experiencia de Gon, el señor Walsingham, ya reubicado en otra casa con su familia, recordó que al mudarse a la gran mansión, había hallado una serie de huesos en el jardín. Creyendo que eran huesos animales, los había lanzado a un pozo lleno de cal viva. A partir de ello, un estudioso de casas embrujadas sugirió que posiblemente aquellos huesos pertenecieron a un ser humano. El especialista señaló: supongo que el espíritu indignado de aquella persona fue el que causó tantos problemas y consternación. Esta posibilidad es manejada en muchas ocasiones para explicar sucesos sobrenaturales en casas embrujadas. ¿Alguna vez ha entrado usted a una casa que de inmediato le provoca una sensación desagradable? Hay casas que tienen una atmósfera tan deprimente que hasta producen escalofríos cuando uno las recorre. Dan ganas de salir de ellas cuanto antes, como huyendo de alguna influencia nefasta encerrada entre sus muros. Es posible que si en una casa sus anteriores habitantes vivieron horrores y dolor, aquellas sensaciones perduren, aunque sus ocupantes hayan fallecido. Eso es lo que afirman muchos estudiosos de estos casos. Poseía un terreno muy grande, el cual era el motivo por el que el joven no se fuera de una buena vez de su casa, pues deseaba heredar aquellas tierras. El muchacho deseaba más la muerte de su madre que su recuperación, considerando a María un estorbo para sus propósitos. Por ello, en cuanto llegó la niña, inventó muchas situaciones para hacerla sufrir. Una noche el primo llegó bastante borracho. Entre gritos, patadas y maldiciones, entró a buscar a su madre, quien dormía con la pequeña. La mujer no tuvo más remedio que correr a su escandaloso hijo, advirtiéndole que no volviera a su casa si no se le bajaba la borrachera. Este, enfurecido, le gritó su deseo de que falleciera. A la mañana siguiente, María tuvo que ir como de costumbre por las tortillas. Ahí se topó con un grupo de mujeres, quienes comentaban lo sucedido en la noche anterior. Al parecer habían escuchado claramente que la carreta de la muerte había pasado por el lugar. La pequeña, llena de curiosidad, se acercó para enterarse de lo sucedido, pues no alcanzaba a comprender lo que aquellas personas decían. Cuando la niña volvió a su casa, estaba llena de intriga. Por ello, lo primero que hizo fue preguntarle a su tía sobre la carreta de la muerte. La mujer, al escuchar esto, se persignó, pues había una creencia popular que aseguraba que cuando la carreta se escuchaba rondando por las empedradas calles de la Noria, de seguro alguien no tardaba en fallecer. La niña se asustó al pensar que se podría tratar de su tía, pero como era de suponerse, pronto se le olvidó todo y volvió a su vida cotidiana, en la que no podía dejar de molestarse con su primo, pues aparte de ser un borracho, era un grosero engreído. Esa tarde regresó el primo a la casa, aparentemente furioso, y reclamándole a su madre por qué lo había corrido, si después lo iba a buscar. Pero la tía se mostró más que sorprendida, ya que ella en ningún momento había ido a buscarlo, ni mucho menos la había ido a gritar por los montes como aseguraba el joven. El primo al parecer estaba muy indignado, y no obstante no haber bebido aquella noche, tampoco llegó a dormir. Al día siguiente, cuando María fue por el mandado, se topó con las mismas personas del día anterior, y curiosamente estaban hablando de lo mismo, solo que ahora aseguraban que la carreta se dirigió a la casa del huerto. La niña nuevamente se asustó y corrió a preguntarle a su tía. La anciana le respondió que de acuerdo con la creencia, todos aquellos que lleguen a escuchar la carreta de la muerte no pueden asomarse, pues de hacerlo, la muerte los podría confundir con la persona que anda buscando y que cuando se da cuenta de que no lo son,
se encoleriza, partiéndoles el cuello con su guadaña. Estas palabras lograron inquietar mucho a María, quien no pudo hacer menos que pensar todo el día en ello, ya que aquel huerto donde decían haber escuchado la carreta era precisamente el huerto de la tía, donde se encontraba su primo, lo cual significaba que en efecto la muerte estaba tras de la anciana. Sin embargo, después de repasarlo un rato, la niña se armó de valor y fue hasta la casa del huerto a buscar a su primo, pues tal vez él también corría peligro si llegaba a asomarse cuando la carreta pasara por el lugar. Cuando llegó, el primo estaba tendido en la cama. En cuanto éste se dio cuenta de la presencia de la niña, la corrió sin dejarla hablar. Esa misma noche llegó el primo y sin más, tomó a la niña de los cabellos advirtiéndole que ya no quería que lo estuviera molestando, y menos con sus historias absurdas. La tía trató de levantarse para defender a la pequeña, pero todo fue inútil. Cayó al piso. El joven creyó que la mujer había fallecido y desesperado salió huyendo. Así pasaron los días sin que supieran nada de él. Una tarde volvió muy molesto alegando lo mismo, que su madre lo había ido a buscar en varias ocasiones, todas al caer la noche. Y la tía le dijo que no podía hacer otra cosa más que la respuesta a sus malas acciones, cosa que molestó nuevamente al joven, quien desesperado gritó que no iba a conseguir que él creyera en esas cosas. La tía le rogó que por nada del mundo le fuera a abrir la puerta, que ni siquiera se asomara a la ventana, pero él, que estaba tan molesto, le advirtió que no lo volviera a buscar. Y fue esa misma noche cuando aquellas advertencias no le sirvieron de nada, porque en cuanto los perros comenzaron a aullar, el joven salió muy molesto, pero al no ver nada, volvió a meterse a su casa echando 1000 maldiciones. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad, y todo el pueblo se despertó ante el escándalo. Todos escucharon el fuerte grito que provenía de la casa del huerto. La tía, alarmada, le pidió a María que buscara a un vecino para que fuera a ver a su primo. La niña obedeció y, acompañada por varias personas, se encaminó hacia el huerto. Se cuenta que lo encontraron en el portal de la puerta con el cuello partido en dos y con una mueca de horror en los ojos. María y su tía sabían lo que había ocurrido y no tuvieron más remedio que rogar por el alma del muchacho para que descansara y no deambulara por el huerto debido a la trágica muerte que había tenido. Sin embargo, dicen que cada vez que alguien va a fallecer en la noria, no solo se escuchan los galopes de caballo y los rechinidos de una carreta, sino que además se oye al joven gritar, pues al parecer todavía piensa que la muerte corre tras de él. El puente del fraile, leyenda de Jalisco. En el antiguo camino que va a Tecalitlán se encontraba un puente de madera para atravesar el río. Esto no tendría nada de novedoso, si no fuera porque este lugar era el punto de reunión de un monje franciscano con su amada. El romance nació cuando en una ocasión, estando en misa, el monje la vio entre los asistentes y se enamoró perdidamente de ella. El monje sabía perfectamente que era un amor imposible, pues como eclesiástico había consagrado su vida a Dios, renunciando a los placeres mundanos, pero la extraordinaria belleza de esta mujer lo cautivó al grado que lo hizo olvidar todas las promesas hechas para llevar a cabo su misión dentro de la iglesia. Este hombre no podía contener su pasión por ella, y todas las noches se encontraba en este puente, pensando que nadie se daría cuenta, que nunca falta alguien que se ocupe de la vida ajena, y no solamente los descubrió, sino que rápidamente se dirigió a dar aviso a las autoridades eclesiásticas, quienes de inmediato procedieron en aplicar un castigo ejemplar al infractor. El monje fue sorprendido y capturado en infraganti, y la joven, temiendo los terribles castigos aplicados por la Santa Inquisición, decidió terminar con su vida arrojándose al río, donde falleció ahogada cuando se golpeó con unas rocas la cabeza. El monje fue testigo presencial de todo esto, y un inmenso dolor se apoderó de su corazón, pero ni siquiera le importó que lo llevaran preso. Su castigo fue terrible, lo amarraron a un árbol y ahí le prendieron fuego. Las cenizas de este monje fueron arrojadas al río, donde cada noche se reunía con su amada. En cierta forma logró reunirse con ella, pues el cuerpo de su amada jamás fue recuperado.
Hoy al puente se le conoce como el puente de San Pedro y se dice que en las noches de lluvia se escucha el llanto de este monje que perdió a su amada. También hay quienes aseguran haber visto más de una vez a la misma mujer arrojándose al río, la protagonista de esta leyenda que repetirá eternamente su trágico fin.